mismo. Como Él es Dios, Dios ha mandado a su Hijo como el Dios encarnado. Él da vida como Dios tiene vida. Así que, mis amados hermanos, podemos verlo de lo que acabamos de leer. Y estos puntos que podemos ver es porque por la luz del Evangelio revela la condición del ser humano. A través del Evangelio Dios revela mi condición tal como soy. Y a través del Evangelio, hermano, a través del Evangelio, el poder del Evangelio transforma la vida y el corazón de cada ser humano. A través del Evangelio tiene un propósito. El propósito es dar vida a quienes creen y oyen la palabra de Dios. Y nos vamos con el primer verso. ¿Se acuerdan, hermano, que siempre les he hecho hincapié a la de la palabra desierto? En el verso 25, váyanse conmigo allí. Desierto, desierto os digo, es antes de que Jesús afirma lo que va a decir a continuación, siempre Él dice, amén, 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 amén. Esto es lo que les voy a decir. O en otras palabras, de verdad, esto es lo que les voy a decir. Nosotros hemos hecho al revés. Nosotros decimos un amén después de escuchar el mensaje. A cambio, Jesús, antes de decir el mensaje, Él siempre inicia con esta frase: desierto, desierto, viene la hora y la hora es. A lo mejor usted, cuando usted ha leído esto, ¿cómo es? Viene la hora y ahora es. Primero dice que viene la hora, o viene la hora es en un tiempo. Pero ahora Jesús le dice a sus discípulos, ahora es. Ahora te lo voy a explicar por qué la palabra de Dios dice de esa manera. Es que cuando Jesús vino a este mundo, vino a ofrecer una salvación y una vida eterna, y alguien que cree en Él, al que oye esa palabra, va a tener la vida eterna. Pero mientras que Él está con sus discípulos, ahora es, porque Él está con ellos. Ahora esta vida eterna está en ustedes, está con ustedes. Y ahora viene el mensaje, y es ahora, hermano, que nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el mensaje nosotros la tenemos y vive en nosotros. Por eso ahora es. Por eso la vida eterna nosotros no vamos a tener después de ir de esta vida. La vida eterna, hermano, nosotros la tuvimos en el momento que nosotros creímos en el unigénito Hijo de Dios. Muchos dicen, hermano, de que la vida eterna llega después de que cuando tú te mueres. No, usted se va a gozarse de la vida eterna cuando tú te mueres. Tu vida eterna ya tienes que vivirlo en este mundo. Por eso nosotros ya no somos de este mundo. Ya nosotros no practicamos lo que el mundo practica, porque hay algo dentro de nosotros que nos impide hacer lo que nosotros querramos hacer. Viene la hora y la hora es. En el sentido de que cuando estaba muertos, y ahora viene la palabra muertos. Si usted da cuenta, dice ahora es, y la hora llega cuando llega la palabra ahí, hermano, que los que oyen la palabra del Señor, y eso es algo muy importante para nosotros. Ahora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahora, cuando usted escucha de muertos, ¿será que Jesús está hablando de los que están en los sepulcros ahora? A lo mejor usted ha hecho esa pregunta: ¿será que está hablando Jesús acerca de los que, va a llegar la hora que cuando esos muertos van a escuchar la voz de Dios? No, hermano, Jesús no está hablando de esos muertos. Porque el pecado, mira lo que dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, nosotros antes éramos muertos en nuestros delitos. Jesús no está hablando de los que están en los sepulcros, porque los otros versículos que vienen va a hablar Jesús acerca de los que están en esos sepulcros. A nosotros este mensaje es para aquellos que cuando estuvimos nosotros, estamos nuestros muertos en nuestros delitos y pecados. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y también el verso 5 del mismo Efesios 2:5 dice: aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucita. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Gloria a Dios por eso, porque Jesús lo que está informando a nosotros a través de eso, de que nosotros éramos muertos. No escuchamos la palabra. Si no escuchamos, mucho menos lo vamos a obedecer. Más al rato voy a hablar de la obediencia, pero aquí, hermano, cuando dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, esa voz ya está aquí plasmada en la palabra del Señor. Nosotros escuchamos la voz de Dios cuando nosotros leemos su palabra. Por eso, mis amados hermanos, de que antes estábamos totalmente muertos en sus delitos y pecados, y después estábamos muertos en pecados, y ahora por gracia somos salvos. Hermano, cuando yo hablo de la gracia de Dios, mira lo que te voy a decir. Hermano, la gracia no tiene precio. La salvación no tiene precio. Pero ¿sabe qué es lo que tiene precio? Es el discipulado. Es el ser discípulo. Cuando tú recibes tu salvación, porque pusiste tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, es el caminar de hacer el discípulo donde está lo más pesado para el ser humano. Porque el ser discípulo tiene muchas restricciones. Y eso lo vamos a ver. Y mira, mis amados hermanos, no nada más que estábamos muertos, no nada más que nos va a sentar, antes de que nos va a sentar en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Colosenses nos habla de eso. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándonos nuestros pecados. Sin el perdón de pecado no hay vida. Sin el arrepentimiento no hay vida. En la muerte, hermano, la gente, ojalá que usted no está en ese círculo ahora. La gente tiene mucho miedo a la muerte. Ojalá que usted no tiene miedo, hermano. ¿Sabes? Te lo repito eso. El que está tan seguro en esta vida es la muerte. Así de simple. El que está tan seguro en tu vida es la muerte. Si tú tienes un seguro de vida y que tú piensas que te va a hacer lo bueno en este mundo, te equivocaste, porque lo que se van a pelear esos seguros de vida son tus familiares. Y van a pelearse junto con todo eso donde has depositado. Porque van a buscar lo mínimo para no darte ese dinero. Así de simple, de verdad. Las aseguradoras son así, hermano. Ellos van a buscar lo mínimo para que digan: no, ¿sabe qué? Pues sucedió algo y no vas a recibir nada. El que ganó todo eso ya está bajo tierra, hermano. Entonces damos cuenta que Dios nos perdonó nuestros pecados por ese perdón y por ese arrepentimiento, por esa fe que nosotros pusimos en Cristo Jesús. Nos dio vida y vida en abundancia. Y damos cuenta, mis amados hermanos, sigue Jesús diciendo esto, hermano, que la paga del pecado es muerte, pero viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. Cristo en su ministerio terrenal ofreció vida espiritual que todos los que atendían a su voz. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nadie aquí, hermano, escucha lo que te voy a decir. Nadie aquí de repente, yo voy a poner mi fe en Dios. Muchos dicen: yo creo en Dios. ¿Ve la gran diferencia? Poner fe en Dios es otra cosa, creer en Dios es otra cosa. Porque Satanás cree en Dios y tiembla, dice la Biblia. Acá el que va a poner su fe en Dios es que conoce a quien ha puesto su fe. Muchos hemos puesto nuestra fe en la medicina, muchos hemos puesto nuestra fe en lo que es el dinero, muchos hemos puesto nuestra fe en lo que es todo lo que hay en este mundo. Aún, hermano, hay algunos que ponen su fe en los grupos, aún siendo cristiano. Ojalá que tú no estás en ese círculo. ¿En dónde has puesto tu fe? Y déjame decirte lo que dijo Jesús acerca de aquellos que han puesto su fe y han escuchado. Hermano, antes de que yo viniera a los pies de Cristo, primero yo escuché la palabra de Dios. Primero me presentaron
que hay un Jesús que ofrece salvación y vida eterna, después de que yo comprendí quién es Jesús. Muchos de nosotros sabemos porque en la cultura, porque la tradición, porque todo lo que ha pasado en este mundo siempre se refieren a Jesús. Pero yo desconocía a Jesús. Cuando sabe que hay un Jesús, pero desconocía a Jesús. Pero cuando alguien me enseñó quién era Jesús, qué es lo que Jesús quiere hacer por mí, qué es lo que Jesús pide de mí, entendí lo que Jesús aclaró en Mateo 7:24 en adelante. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, escuche hermano, y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dos cosas que Jesús, cualquiera pues que me oyere, que abre sus oídos de escuchar estas palabras, pero no nada más escuchar, muchos han escuchado, pero pocos los que hacen esta palabra. Ahora míralo al revés de esto. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Acuerdan que la roca es Cristo Jesús. Ahora, ¿en dónde está fundado tu fe? Después de escuchar la palabra, pusiste tu fe en esa palabra, en esa roca, y después lo empiezas a hacer. ¿Se acuerda? Últimamente he repetido eso, hermano, tanto los jueves y también los días domingo. De nada me sirve a mí hablar la verdad. De nada me sirve a mí de decirlo, tenemos que vivir la verdad. De nada me sirve a mí de que todo me conoce. No, él sí habla verdad, pero si yo no practico la verdad, de eso nada sirve. Igual a usted. De nada usted puede decir, pues wow, nosotros conocemos la verdad. Ahora pregúntate, ¿esa verdad te ha hecho libre? Porque la Biblia dice de que la verdad os hará libre. Pero que tal todavía si estás en yugo con ese pecado, entonces es muy complicado eso. Tenés que ponernos a cuenta con Dios. Ahora vemos el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, empiece el contraste y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. ¿Sabe por qué fue grande su ruina? Porque no quedó nada. Acuérdase, hermano, usted no tiene nada. Pastor, yo tengo vida. La vida no es suya, la vida es de Dios. Solamente te dio a ti para que vivieras. La vida no es mía, hermano. Va a llegar Dios y aquí te quita tu vida. ¿Te imaginarás, hermano, si no viniera la gracia, cuando yo hablo mentira aquí y sea consumido por Dios, aquí va a acabar enfrente de ustedes mi vida como cayeron Ananías y Zafira? ¿Me explico, hermano? ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la vida. Entonces hay un plan, pero ofreció en su ministerio ofreció una vida terrenal, una vida espiritual, pero oyendo y creyendo y haciendo la palabra de Dios. Los muertos espirituales que responden a la voz del Hijo de Dios vivirán espiritualmente. Cuando dicen amén, hermano, lo voy a repetir. Los muertos espirituales, cuando éramos nosotros, usted y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y nos dio vidas espirituales y respondimos la voz de Dios y ahora vivimos por el Espíritu. Y andemos por el Espíritu. Te voy a explicar eso para que no haya confusión, hermano, porque a veces uno se expresa, no, yo vivo en el Espíritu. No es vivir en el Espíritu cuando te revolques en el templo. No, eso no es vivir en el Espíritu. Ahorita te lo voy a decir, porque muchos piensan, muchos religiosos, siempre le digo eso, lo religioso no va con Dios, hermano. Muchos de aquellos, te lo voy a repetir rápidamente, yo he dicho esto, en mi juventud, pues éramos traviesos de jóvenes de 16, 17 años y nosotros íbamos a hacer travesura en los templos allá en mi país. Y esas señoras que se revolcaban, que supuestamente que están viviendo en el Espíritu, son las personas que a mí me atacaron más, que a mí me ofendieron más, en vez de presentarme el Evangelio, de decir, oye muchacho, hay un Cristo.
con esa vida que tú llevas. No, hermano, son los críticos. Te voy a decir con toda honestidad y con mucho amor, hermano. No juzgues. Enséñale a Jesús, pero viviéndolo tú. ¿Quién es Jesús? Amén. Porque de nada sirve, hermano, de nada sirve de ser religioso, de nada sirve de criticándolo, ofendiendo a la gente, si tú vives una vida desordenada, viviendo tú en la carne y tú quieres que sean transformados ellos. Jesús, por eso Jesús, los que muertos, necesitamos una transformación espiritual. Quiero que vayas conmigo a este pasaje porque es muy importante. En el libro de Romanos capítulo 8 vamos a ver, hermano, los muertos espirituales que responde a la voz de Dios, del Hijo de Dios, vivirán espiritualmente. Romanos 8 en adelante, lo vamos a ver. Hay algo muy, a través de esto, de estos muertos que habla Jesús, que oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán para siempre o tienen vida eterna. Aquí está la que nos ayuda, la palabra de Dios con esto, hermano. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a ir, hermano, a esto. El verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿dónde, hermano? En Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a qué, hermano. ¿Te sonó eso? ¿Te sonó lo que acaba yo de decir? De que de nada sirve de que nosotros queremos cambiar a nosotros si nosotros vivimos. No les escucho, hermano. Si nosotros vivimos. Entonces, hermano, aquí, si yo no tengo, gloria a Dios, porque yo ya no vivo bajo condenación, estando en Cristo Jesús, lo que me ayuda a mí a no vivir en la carne se llama Cristo Jesús, porque estoy en Cristo Jesús. Yo, José, en mi propia carne voy a vivir de los placeres de esta carne. Amén. Usted que está sentado allí, estando sin Cristo, usted va a vivir lo que desea tu propia carne. Nadie te va a detener. ¿Por qué? Porque no tienes a Cristo. Mira lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿De quién nos libró esa ley de vida de Jesús? Gloria a Dios, porque Jesús es el que me libró del pecado y de la muerte, y esa muerte es la condenación eterna en el infierno. Solo Jesús me libró, porque yo escuché la voz del Hijo de Dios a través de las Sagradas Escrituras y del Evangelio transformadora. Eso es, hermano. Y sigo, el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no, ¿qué dice, hermano? Sino conforme al Espíritu. Oh, gloria a Dios. La ley lo condena. Ok, ¿por qué dice Pablo aquí que la ley es débil? La ley, ¿sabe qué es lo que hace la ley? La ley me demuestra mi pecado, pero no perdona mi pecado. Ahora te lo voy a decir, te lo voy a explicar cómo, hermano. Si usted ve un estado, eso es una ley que te está indicando de que tú tienes que pararlo. Si tú eres el chofer, tú tienes que pararlo. Pero tú violentaste esa ley, te fuiste. Ve, estando esa ley te está demostrando que al pasarlo sin pararte un momento, ver si no viene otro auto del otro lado, violentaste esa ley. Ve, no te salvó esa ley. Te demostró que sí, pero no te salvó. A cambio, la ley que Jesús da es que Él, a través de su Santo Espíritu, te detiene. Tú quieres irte, pero te detiene. Ese es el poder del Evangelio transformador. Ahora el verso 5, mira lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si yo te voy a enumerar, hermano, los deseos de esta carne, es interminable. Ahora,
¿En qué tú piensas? Te lo voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que están ahí no quieren ser millonarios? ¿Saben que cuando pensamos en hacer millonarios, qué es lo primero que viene en nuestra mente? El mejor trabajo. Hasta que me digas si voy a doblar turno, me voy a quedar. Estoy pensando en la obra de la carne. Aún si ni descansas, pero sigues trabajando, y si das cuenta, ni te rinde el dinero, porque no tienes sabiduría ni a cómo gastarlo. Lo gastas a lo bruto. La palabra bruto es tonto, hermano. En el lenguaje guatemalteco, bruto, si usted va al diccionario, es tonto, lo gasta a pura tontería. O una ignorancia, esa es la otra definición. Entonces damos cuenta de que cuando nosotros pensamos en eso, pero el que piensa en el Espíritu, wow, lo que piensa en el Espíritu, ok, ¿qué es lo que Dios quiere? Voy a leer su palabra. Yo siempre le digo, hermano, ¿cuánto tiempo tú lees la palabra en un día? ¿Y cuánto tiempo gastas en tus redes al día? Júzgase usted. Porque yo no vengo a juzgar aquí, es usted de que se conoce, y Dios. Amén. Y Dios me conoce a mí cuánto tiempo gasto yo en las cosas que esta carne le complace. Los que son de la carne corresponde a los no salvos, a los no perdonados, a los no redimidos y a los no regenerados. ¿Por qué, hermano? Porque primero llega el perdón, llega la salvación, llega el perdón, porque nosotros fuimos redimidos por la sangre y nos regeneró. Por eso la salvación es un nuevo nacer, es nuevo nacimiento, una regeneración. Amén. Los que son del Espíritu son los hijos de Dios, salvos, perdonados, redimidos y regenerados. Los no son salvos, viven conforme a la carne y el Espíritu de Dios no vive en ellos, hermano, de verdad. Ahora te lo voy a explicar eso. Ahora a lo mejor tú dices, oye, pastor, entonces ¿cómo voy a recibir yo el Espíritu de Dios? Escucha, porque hay muchas enseñanzas falsas, hermano, que te dicen de que te tienes que bautizarte, porque es el bautismo del Espíritu. Y la Biblia dice que hay un solo Dios, hay un solo Hijo y hay un solo bautismo. Entonces, ¿cómo es, pastor, que el Espíritu de Dios vive dentro de mí? Pablo dice a los Efesios que usted y yo, cuando recibimos al Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no hay, en el momento que uno recibe al Señor, vive Jesús, el Espíritu y el Padre y el Hijo vienen a vivir en su corazón, y entonces empieza la transformación, empieza la limpieza de ese hogar, empieza la limpieza de esa habitación donde van a vivir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces allí es donde viene la transformación del ser humano. Pero primero tengo que arrepentirme y creer en Cristo Jesús. Pero si no hay eso, no rechazo el Evangelio, rechazo la palabra de Dios, no quiero escuchar palabra de Dios. Déjame decirte, Dios no va a vivir dentro de ti. Lo que hay dentro de ti es un espíritu de rebeldía. Así dice la palabra. Los que son salvos, vive el Espíritu dentro de ellos. Ahora sí, el verso 6, viene la preocupación más grande. Para mí es preocupación, hermano. El verso 6 dice, Romanos 8, yo estoy en Romanos, viene el verso 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es la consecuencia? ¿Están conmigo, hermano? Porque el ocuparse de la carne, pero el ocuparse del Espíritu, ¿cuál, hermano? ¿Crees tú que el mundo tiene vida y tiene paz? Te voy a poner el mismo ejemplo, porque es el mismo ejemplo que te quiero llevar. Tú piensas de que como estás tan enfocado, por eso les hice la pregunta, ¿cuántos no, todos los que están aquí no quieren ser millonarios? Entonces, quieren trabajar, ok, doblar turno, si es domingo, no me importa. ¿Qué tal que cuando te dicen, nada más vas a trabajar 30 horas? ¿Tú crees que hay una paz interior dentro de esa gente? Se les viene el mundo, hermano. De verdad, se le van a venir el mundo. Y como
hicieron la tontería de no tener sabiduría cómo gastar ese dinero, que cuando tuvieron un mejor trabajo lo gastaron a lo puro loco. Por eso cuando vienen las remisiones, hermano, mucha gente de aquí de Estados Unidos pierde sus casas porque no hay cómo pagarlas. ¿Se acuerdan de 2008, 2007, 2008, 2009? ¿Cuánta gente no perdieron su casa? Cuando yo llegué en el 98 aquí en Estados Unidos, hermano, tú tienes el trabajo ahorita, al rato ya te llaman 2 trabajos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hay paz, no hay vida. Primero no tuvieron vida por estar trabajando, y cuando se bajó el trabajo, no van a tener vida también porque no hay una paz interior. Pero nosotros, los que vivimos en el Espíritu, el ocuparse de lo que es espiritual, esto llena de gozo y de paz. Sigo, hermano, en el verso 7, por cuanto los designios de la carne, cuando dicen amén a esto, hermano. ¿Conmigo? ¿Conmigo? Conmigo no, hermano, de verdad, conmigo no, con usted no. Hermano, los designios de la carne, si usted ve los designios de la carne, en el libro de Gálatas, capítulo 5, creo que del verso 19 en adelante, hermano, ahí está todos los designios de la carne. ¿Y sabe qué es? Es enemistad con Dios. Ahora pregúntate, te repite eso. ¿Tú quieres ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Júzgase usted mismo, no conmigo, hermano. Porque no se sujeta, viene lo más bueno, hermano. ¿Por qué son enemigos? Tienen una enemistad con Dios. Porque no se sujeten ¿a quién, hermano? ¿Al pastor? No, la ley de Dios. Ahora viene el otro punto. Ni tampoco puede. ¿Te acuerdas que yo siempre he repetido esto, hermano? Y te lo voy a repetir otra vez. Yo no puedo hacer nada sin Cristo. Pastor, pero ¿cuánto tiempo ya en el Evangelio? Por muchos años. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? Por muchos años. En el momento que me desconecto yo de la vid, que habla Juan en capítulo 15, separado de mí nada, en el momento que yo, José, me separe de esa vid, te lo voy a decir honestamente. ¿Van a escuchar? Aquel predicador que tú escuchaste estaba en esto, y te van a enumerar mi pecado, hermano. ¿Va a decir, really? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se separó de la vid. Era él nomás una rama, se separó del árbol, se secó. Ahora están en todo lo que... ¿Te das cuenta, hermano? Por eso aquí no pueden. Solo nosotros, hermano, no es que nosotros podemos. El que vive en nosotros, que es Cristo Jesús, Él es que hace en nosotros de obedecer la ley de Dios, de obedecer a nuestros padres, de obedecer la ley humana, y aún así de sujetarnos unos a otros. Porque déjame decirte, hermano, hay iglesias desunidas, grupos, grupo aquí, grupo acá, hagan sus grupos. Los que son ricos, pues se juntan, los que son así de media, se juntan, y los que son pobres, ahí se juntan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no tienen a Cristo, porque no aman a Cristo, porque son religiosos. Los que aman a Cristo, los que realmente han entendido que solo en Cristo está la unidad, entonces sí, hermano, vamos a estar en la unidad, viendo la cruz del Señor, siguiendo adelante. Porque cuando hay esas divisiones, hermano, es que nosotros estamos en la carne y ni puede. No nos sujetamos a la ley. Porque ¿qué es lo que dice la ley de Dios? El primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo, semejante, dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Nunca vas a amar a tu prójimo, de verdad, hermano. Nunca. Estando sin Cristo no vas a amar. Vas a amar a tu conveniencia, pero estando en Cristo vas a saber lo que es amar al que es duro para amar, el que te rechaza, el que te ve con odio, el que te ve con desprecio, pero tú le dices: ¿sabes qué? Te amo. ¿Por qué? Porque no yo, es el que está en mí, que es Cristo Jesús. Amén. Ni pueden.
Y eso es, hermano. Ahora viene lo siguiente, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Eso es muy importante, hermano. Primero, te lo voy a recitar aquí, hermano. Primero, el verso que nos habla de esto, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué Pablo lo dice? Si es que no es que está dudando, sino nos está haciendo reflexionar cada uno. En realidad está el Espíritu del Señor en mí, porque mis acciones lo dirían. Si es que está el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene, así como no pueden agradar a Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios, hermanos, porque no tienen el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mira lo que es el provecho del Evangelio. Está en el verso 11. Gloria a Dios, porque usted y yo tengo la esperanza de que usted también, hermano, como yo tengo la esperanza de que este mismo Espíritu en el día postrero, este cuerpo que usted se ve aquí será transformado, y cuando yo me vaya de este mundo se separa con el Espíritu. Cuando regrese Cristo, este mismo cuerpo, no sé si van a comer los animales, no sé si dónde me van a sepultar, si en Estados Unidos, en mi país, donde sea, pero tiene el poder de Dios de reunirlos de nuevamente, pero con un cuerpo transformado. Porque mira lo que dice el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién, hermano? Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, que a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si usted empieza a enumerar cuántos en y en está en estos pasajes, usted va a entender que solo en Cristo Jesús podemos hacer las cosas. Dios, a través de su evangelio, nos invita a la salvación. Hermano, la salvación es una invitación, no es una obligación. Y no es que tú lo convences o no es por conveniencia. ¿Sabe? Te lo voy a explicar rápidamente, hermano. Muchos piensan que son salvos por conveniencia. Te lo voy a decir, por conveniencia porque están en un apuro, en una enfermedad. Y nosotros fuimos y presentamos, mira, te va a ayudar Dios. Y si tú pues aceptas, y como está en su desesperación, en su conveniencia de salirse en ese apuro, yo acepto. Otros nosotros decimos, no, si tú no aceptas a Cristo, te vas al infierno. Entonces eso no, para no irme al infierno, no, mejor quiero aceptarme. Entonces se queda, yo acepto a Cristo y yo no voy al infierno. ¿Te acuerdas que te dije? La gracia o la salvación es gratis, pero el discipulado es el costoso. Si tú en realidad aceptas a Cristo, tienes que tener una vida transformadora. Por eso dice la palabra de Dios acerca de eso, la invitación de Dios: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, 14. La invitación del Evangelio, hermano, el privilegio de la invitación del Evangelio es esta, hermano, en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3, 14. Mira lo que dice, hermano: vosotros sabéis que hemos pasado de muerte a vida a través de creer y de recibir el Evangelio. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. En que, ¿cómo se manifiesta? ¿Se acuerdan que le dije que los dos mandamientos son iguales? El mismo Jesús dijo, y aquí en ese verso nos va a decir lo mismo: mas vosotros sabéis que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo se manifiesta? En que amémonos unos a otros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quiere que te lo lea de nuevo? Mas nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amemos a los hermanos. El que no ama a su hermano perecerá muerto. Y el siguiente pasaje de esto, hermano, que al no amar a nuestro hermano somos homicidios. Pero, hermano, ¿te acuerdas que le digo? Nosotros no podemos decir amar a Dios si no amamos a lo que vemos.
Porque es tan fácil. Yo amo a Dios, como no lo veo, ¿verdad? Pero no amo a mi prójimo. No es correcto. Esa es la invitación y la transformación del Evangelio, es que amarnos unos a otros. Entonces, de nuevamente, qué miserable la vida de la iglesia cuando hacen su grupito. El pastor tiene su grupito, tiene los que le rodean, la gente nice, la gente que le aplaude cuando está haciendo lo incorrecto, y los otros los ven como salen. El Evangelio no es así. El Evangelio es amarnos a otros, y en ese amar, hermano, contiene que cuando estoy mal usted me corrige. El propósito del Evangelio para los que oyeron tienen vida eterna. Eso es lo que ofrece, lo que Jesús dice aquí. Me regreso aquí en Juan, hermano, donde estoy en el verso 25, donde leímos que ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeron, ¿qué es lo que pasa? Vivirán. Eso, hermano, está en continuo. Vivirán por una eternidad. Amén. El Señor no estaba enseñando que todos los que oyen la presentación del Evangelio serán salvos. Eso no está diciendo aquí, hermano. Los que oirán. Pero los que creen, los que reciben. Muchos hoy han escuchado el Evangelio, hermano, pero no quieren hacerlo. Son los que oyeron, en el sentido de que una fe, obediencia verdadera al Evangelio viven en ellos. Solo por esto, hermano, una fe de obediencia a la verdad de Dios, tienen esa vida. Porque de nada sirve, de nuevamente, hermano, puedes estar aquí en estas bancas 10, 15, 20 años y te vas al infierno. Puedo yo estar aquí predicando 10, 15 años, 20, el año que Dios me va a dar. De nada sirve. Y si yo no creo en lo que yo predico, mucho menos, como no creo, no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque no puedo hacer, porque no vive el que puede hacer por mí. De nada me sirve. Y después, en la vida eterna, voy a estar en el infierno. De nada sirve, hermano. En otras palabras, quienes hayan oído para salvación responderán el arrepentimiento y fe. Dos cosas, hermano. Los que han escuchado la palabra de Dios, lo que Dios quiere para ser salvo, hermano, es arrepentimiento y fe en Él. Muchos ponen su fe, pero no se arrepienten. Eso no pasa, hermano. Si no hay arrepentimiento, aunque tú digas, yo creo en Dios, pastor, yo creo en Dios, yo te creo también. Pero tu forma de vivir no demuestra lo que tú dices, a quién crees. Por eso Juan capítulo 10, en su verso 26, dice, ya casi termina. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Este pasaje a mí me conmueve el corazón. Pero vosotros no creéis, los que no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como he dicho, usted es una oveja de Dios, es una cabra. Júzgase usted. Usted es oveja, es cabra. El que es oveja de Dios va a escuchar a Dios, va a seguir a Dios, y Dios lo conoce a él. De verdad, hermano. No sé si usted ha tenido ese privilegio de ver las ovejas. Si se mezclan con otro grupo, ellos se identifican. Porque mi difunta abuela tuvo. Cuando se juntan, ya cuando llegamos a la casa, ellos se separan porque saben dónde van a irse, cada uno por su corral, y se conocen. Y no es casualidad que Jesús está diciendo que las ovejas oyen su voz y Él mismo los conoce. Amén.
¿Y sabe qué es lo que dijo Jesús acerca de eso? En San Juan 18:37 dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y lo que no es de la verdad no oye la voz. Los perdidos no oyen la voz de Cristo para salvación, no la entiendan ni la obedezcan, por lo tanto no vivirán espiritualmente. Esa es una realidad, hermano. Los perdidos, los que no creen, los que no quieren estar sujetos a la ley de Dios porque no tienen la salvación, no pueden obedecer y no pueden vivir eternamente. ¿Sabe por qué? Jesús mismo dijo, y te lo voy a decir, hermano, aunque se enoja conmigo. San Juan 8:43 en adelante. ¿Por qué no me entendáis mi lenguaje? Jesús le dice a esta gente: porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre. ¿De qué, hermano? Usted lo dijo, no yo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues sí, digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero esto no los oís vosotros porque no sois de Dios. Qué triste, ¿verdad? Me voy a referir mucho en esta frase, hermano. Los que son, el que es de Dios, o los que son de Dios, oyen la palabra de Dios. ¿Cuántas hoy en día en el púlpito no hay palabra? Porque no son. Nada más todos entendieron. Muchos en los púlpitos no hay palabras, son puro fechoría, hermano, puras cosas, puro teatro, porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Porque el que es de Dios va a escuchar, va a oír y atentamente sus oídos a la palabra de Dios. Yo puedo decir, soy de Dios, pero si no hago la palabra de Dios, de nada sirve. Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir conforme a la carne o conforme al Espíritu? Llévese eso en mente, vamos a ponernos de pie y pedir al Señor: Señor, ayúdanos a escuchar palabras suyas, porque queremos ser de usted. Y perdona